Hola mis amados hermanos, les habla el pastor Tito Miranda. Hubo una oportunidad cuando Jesús los llevó a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Y cuando estaban ahí, la Biblia dice que Él les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero en esta hora hablarte de identidad. Jesucristo sabía quién es. Jesucristo tenía su identidad definida. Y sabe, cuando uno no tiene identidad, uno tiende a copiar a los demás. Cuando uno no tiene identidad, uno tiende a imitar a un famoso, tiende a imitar a un personaje favorito. Cuando uno no tiene identidad, uno es una persona insegura, uno es una persona incapaz. Cuando un cristiano no tiene identidad, no es una amenaza para el diablo, porque no tiene identidad, no sabe quién es. La iglesia está perdiendo identidad en este tiempo. Y escúcheme muy bien, porque hay algo muy fuerte y muy poderoso en esto. Jesús lo llevó a Cesarea de Filipo. ¿Por qué los llevó allí? Porque ahí estaban los más grandes ídolos. Ahí había estatuas de acera, ahí había estatuas a Moloc, ahí había ídolos terribles. El pueblo se había corrompido y estaba adorando a los ídolos. Y Jesús los lleva ahí con un plan y un propósito. ¿Por qué? Porque esta ciudad era una ciudad próspera, era una ciudad bendecida. A causa de eso se habían corrompido, se habían desviado de la ley de Dios. Y Jesús, en medio de eso, parado, les pregunta a ellos y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy? La gente no sabía quién era Jesús. La gente no le conocía a Jesús. Su pueblo no le conocía. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le conocían les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Escúchenme, amados hermanos. Cuando Jesús pregunta esto, le dijeron una parte de gente dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro se le alumbró el espíritu, tuvo una revelación en su espíritu, y de su espíritu, aleluya, Pedro le habla a Jesús y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro en ese momento se le alumbró en el entendimiento, tuvo una revelación de la memoria pasada, que Pedro en la eternidad le adoraba a Dios en el cielo. Pedro en la eternidad le estaba adorando a Cristo. Su espíritu de Pedro no fue un espíritu rebelde que fue tras de la rebelión del diablo, sino fue un espíritu obediente que no obedeció a Satanás sino a Dios. Y la Biblia dice que Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, amados hermanos, la iglesia está careciendo de identidad. Usted y yo no somos la casualidad de nuestros padres. Usted y yo no somos la casualidad de un esperma con un óvulo. Usted y yo somos el propósito divino que Dios nos envió en la eternidad a esta tierra para predicar su palabra, para hacer pedazos las obras del infierno. Usted y yo somos el plan perfecto de Dios que nos envió en la eternidad. No es el culpable nuestros padres, no es el culpable nadie. El propósito, la voluntad divina fue del Padre que nos envió a esta tierra con una misión específica de ser embajadores de Él, de proclamar la verdad de Él, de ser santos para Él, de vivir en santidad. Y la Biblia dice que en ese momento Jesús le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando habla de la roca, no de Pedro sino de Cristo. Y la palabra Pedro significa piedra, significa algo sólido, porque antes de ser Pedro era Simón, y Simón significa paja, significa caña seca, significa algo frágil, algo dócil. Pero cuando tiene esa revelación, aleluya, se le cambia el nombre a Pedro. Cuando tiene esa revelación, deja de ser, aleluya, Simón, y se convierte en sólido, se convierte en roca. Y tú y yo somos esa roca, tú y yo somos esa piedra, aleluya. La Biblia dice: acercaos a mí, vosotros piedras vivas, aleluya. Usted tiene un plan divino, usted no es el casualidad de algo, usted no es el casualidad de sus padres,
Usted tiene el plan perfecto de Dios, el propósito de Dios de quebrar al infierno, de quebrar al diablo, de vivir en santidad, de vivir proclamando las buenas nuevas de salvación. Yo te quiero invitar en este momento. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te define? A ti no te define un título, porque no hay título más grande en esta tierra que el título dado a nosotros, que somos hijos de Dios. Es el título más grande que se ha dado a los hombres. Aleluya. Los bendigo en esta tarde. Los bendigo en el nombre de Jesús. Shalom.